Buenas noches a todos. La parroquia de Santo Cristo y la Hermandad de la Veracruz les dan la bienvenida a una de las citas, sin duda, pues más esperadas y especiales de toda la cuaresma. Corría el año de 1783, solo 6 meses antes de la fundación de nuestra hermandad, cuando finaliza la obra del oratorio de la Santa Cueva en la vecina ciudad de Cádiz. Se trata de una capilla subterránea ubicada en la calle Rosario. Fue creada como espacio de recogimiento y adoración al Santísimo Sacramento. Combina espiritualidad, arte y filantropía, destacándose como un lugar íntimo para la oración y la meditación. Y eso justamente es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Una de las más arraigadas costumbres religiosas de entonces era la predicación cada Viernes Santo de las últimas 7 palabras de Jesucristo. El sacerdote vinculado al oratorio, José Sáenz de Santa María, marqués de la Aldea, quiso conferir un carácter especial a su inauguración y contactó con el músico austriaco Franz Joseph Haydn para pedirle que compusiera una obra musical que acompañara la meditación del Viernes Santo. La celebración combinará la lectura y reflexión de cada una de las palabras pronunciadas por Jesucristo en la cruz con la interpretación de los distintos movimientos de la obra. Se trata de una de las composiciones más significativas del repertorio sacro del clasicismo europeo, de profunda carga espiritual y estrechamente vinculada a la tradición cultural gallega. La obra se estructura en 9 movimientos. Introducción, un inicio lento y solemne que crea una atmósfera de contemplación. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, tengo sed. Sexta palabra, todo está consumado. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y último movimiento, el terremoto, un final dramático que representa el terremoto descrito en el Evangelio tras la muerte de Cristo. La lectura de reflexión correrá a cargo del reverendo padre, nuestro hermano don Juan Antonio Martín Barrera, cuya decidida iniciativa ha permitido hoy la celebración de este acto. Asimismo, el acto contará con la inestimable participación del cuarteto de cuerda de la banda de música Ciudad de San Fernando, integrado por Guillermo Moreno, al violín, Pilar Rodríguez, violín, Elisa Misas, viola y Fabio Arias, violonchelo. Los 4 son músicos titulados superiores con amplia formación académica tanto en España como en el extranjero y desarrollan su actividad profesional entre la interpretación orquestal y la docencia. Queremos con esta propuesta recuperar y acercar a la ciudadanía cañailla una tradición de gran valor histórico, espiritual y musical, invitando a los asistentes a vivir una experiencia de contemplación y reflexión en preparación para la Semana Santa. Agradecemos que al final, cuando termine, pues no se haga una pausa, sino que fiel al carácter meditativo, contemplativo y reflexivo del acto que vamos a tener aquí, pues guardemos un respetuoso silencio, que será sin duda el mejor de los respetos para el acto que tenemos. Muchas gracias.
qui eslaghi la gentile in Iodim, Mahema Osim. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera de las palabras que pronuncia Jesús en la cruz es el perdón. Lo había enseñado a lo largo de su vida. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús tiene claro que el perdón es siempre y para siempre. En nuestra vida espiritual, cuando empezamos a caminar en fe, tenemos que tomar conciencia de que por ahí tenemos que empezar. Y no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que muchas de las heridas que están detrás de nuestros comportamientos, muchas de nuestras frustraciones, muchas de nuestras confusiones, tienen su sanación a través del perdón. Muchas veces el daño que nos han hecho hace que nos resistamos a perdonar. Podemos pensar que la otra persona no merece nuestro perdón. Pero es un requisito indispensable para que yo pueda sanar mi vida. Si yo quiero construir mi vida a imagen y semejanza de Dios, como fui creado, necesito poder perdonar. Es curioso que el Señor, en su perdón, añade algo que San Pablo tiene muy claro en el Cántico del Amor, en el himno de la caridad. No solamente perdona, no solamente implora el perdón, sino como dice Corintios 13, disculpa sin límite, porque no saben lo que hay. Esa disculpa. No sabemos la historia de los demás, ni lo que ha movido el comportamiento de los demás. Solo sabemos que ha producido en nosotros una herida, pero es necesario que disculpemos también, porque dejando fuera el juicio será mucho más fácil el perdón.
John y Heidi Vegan Eden. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy de la fe tiene una importancia suprema, porque Dios siempre se manifiesta en dos coordenadas, en el aquí y en el ahora. En nuestra historia tangible, cercana, aquí está el Señor. En este momento maravilloso en el que estamos disfrutando del arte y de la espiritualidad, pero también en medio del ruido del mundo, en medio de los problemas, en medio de la rutina. Hoy, aquí, ahora, está el Señor. Y en medio de ese sufrimiento y en ese tormento de cruz, en ese momento de despojo hasta de la propia dignidad, Jesús es capaz de seguir acogiendo. A pesar de su dolor, no es capaz de rechazar a quien busca su compañía. El buen ladrón escucha: estarás conmigo hoy, estoy contigo. Hacemos camino juntos, aun estando en el mismo suplicio, aun estando los dos crucificados, aun habiendo tenido el mismo juicio y el mismo destino. ¿Dónde eres capaz de decir que no encuentras a Dios? ¿Dónde dices que Dios no está? Allí, en la cruz, Él sigue abriendo sus brazos de pan en pan, no solamente porque estén clavados, sino porque su corazón te sigue acogiendo y te dice: hoy y siempre, tú y yo, conmigo. Y donde está el Señor está la gracia, aquella gracia que en el Edén perdieron nuestros primeros padres a la mierda, ese paraíso que se materializa en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles y no las hemos ocupado tan difíciles? Porque hemos sido capaces de mantener esa presencia de Dios. ¿Cuántas veces en otras circunstancias mucho más favorables hemos vivido la desesperación, la angustia, la ansiedad, el agobio, los sentido? Los problemas no marcan la felicidad. La presencia de Dios es lo que nos ayuda a permanecer de pie.
Isha, Roine Beneja, Resot y Meja. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu madre. En el mayor de los desprendimientos, Jesús se desprende incluso de su madre. Muchas veces se ha puesto en este pasaje la preocupación de Jesús por su madre, que iba a ser de ella, una mujer viuda. También buscó quien la cuidara, quien siquiera cargo. El caso es que, ¿quién cuida aquí? ¿Quién ayuda aquí? María al discípulo amado, o el discípulo amado a María. Jesús sabe el trance por el que está pasando, pero también conoce el corazón del Padre y qué es lo que queda por él. María supo distinguir la acción del Espíritu en su vida y cuando se gestaba su cuerpo dentro de su vientre, supo escuchar la voz del Espíritu Santo. Jesús sabía que ahora se iba a producir otra gestación, la de la Iglesia. Era necesario que María, con la experiencia de aquella que había dado a luz por primera vez, su cuerpo volviera a estar presente en el nacimiento de su cuerpo místico. María es para nosotros no solamente la mujer vestida de sol, no solamente el ejemplo, no solamente el conjunto de todas las gracias, sino que Jesús nos ha enseñado a hablarla y a tratarla con el título de madre. Qué hermoso cuando Jesús se despoja, se desprende de su madre, la comparte con nosotros. Allí fuimos engendrados. Hay una plegaria eucarística que reflexiona, siguiendo la tradición de la Iglesia, de que los dolores que la Virgen no sufrió al dar a luz a Jesús nos pareció inmensos cuando nacimos de su vientre para la vida de la fe.
Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con estas palabras del Salmo, Jesús quiere hablar en la cruz. No solamente hace eco de la tradición de sus padres, sus mayores, que han aprendido a orar siempre y en todo lugar. Jesús pone en su boca la oración que el pueblo de Israel durante siglos ha pronunciado. La oración de alabanza recogida en el libro de los Salmos. Nuestra Iglesia mantiene el rezo continuo como el Evangelio, como un modo de alabanza y de presencia a Dios y de orar por todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Cuando oramos con un salmo de sufrimiento, de persecución, quizás no estemos viviendo eso en ese momento, pero somos la voz de aquellos que en medio de la oscuridad no son capaces de pararse, levantar sus ojos al cielo y de clamar a Dios. Cuando hacemos un canto de alabanza, quizás estemos en un momento triste, pero no es nuestra voz. La riqueza de rezar con los santos es vaciarnos completamente de nosotros mismos y orar con la misma oración que el mismo Dios ha inspirado. Él ha querido poner las palabras, poner los sentimientos, poner los hechos. Él ha querido que no quede ninguna circunstancia del ser humano sin ser puesta en su presencia. Y este salmo es la voz de aquellos que dudan de su existencia. Este salmo es la voz de aquellos que han perdido la esperanza. Este salmo es la voz de aquellos que piensan que Dios les ha fallado, o que si Dios sí es bueno, ¿por qué permite esto o aquello? Jesús, que por amor fue sometido incluso a la muerte, y una muerte de cruz, quiere encarnar también a esa humanidad doliente, a esa humanidad desesperanzada, a esa humanidad que vive en el fracaso, el sinsentido de la vida. Jesús, con su humanidad, ha querido asumir todas las parcelas del género humano, incluidas aquellas que le niegan o le reprochan.
Sanme vivo, tengo sed. Incontables veces ocurre en la Escritura el anuncio de la sed. Dice el profeta Isaías: oíd esto, sedientos todos, venid a comer y a beber en María. ¿Por qué pagar? Por aquello que nos sacia, por aquello que nos llena. Con esas palabras del profeta Isaías se encaja perfectamente con el Evangelio de la Samaritana que hace unos domingos proclamamos en la misa. Una sed de Jesús, pero una sed del mundo que busca ser saciada en lugares equivocados, con cosas que esclavizan, que buscan libertad. Tengo sed, clamaba el rico Epulón desde los tormentos de la llama, y pedía que Lázaro, con un dedo, refrescara su lengua. La sed del pueblo de Israel en el desierto, donde clamaban y se rebelaron contra Moisés. Aquella sed que fue saciada providencialmente por Dios, cuando Moisés golpeó con su bastón en la roca y manó aquel manantial, aquel torrente de agua. Un torrente de agua que renueva, refresca la vida. Es hermoso escuchar cómo los profetas siempre hablan de que ese agua que emana del santuario y que da la vida, que refresca, que renueva, incluso llega al mar muerto, donde puede renacer la vida. Hoy nosotros clamamos al Señor y descubrimos en esta imagen de Cristo crucificado Él fue golpeado igual que la roca, y de la roca manó aquel manantial de agua, pero del costado abierto de Cristo manó la sangre y el agua, abriendo para nosotros la inagotable fuente de la misericordia. Oíd esto, sedientos todos, venid a comer y a beber de sangre. ¿Por qué seguís pasando? ¿Qué pagáis? Por lo que no quita la sed, por lo que no quita la hambre. Ante nuestros ojos está el manantial de la vida.
Con estas palabras, Jesús confiesa que su obra ha terminado, que ha llevado a término el mandato del Padre. Como cordero que va al matadero, enmudecía y no abría la boca. Se han cumplido en él todas las promesas. Y no solamente las promesas de aquel mesianismo nacionalista, de aquel mesianismo que estaba encorsetado en el frontispicio de la mente de Israel. Por sus heridas hemos sido sanados. Y ese cumplimiento es el que hoy venimos a contemplar ante la cruz del Señor. Contempla al Señor herido, llagado, despreciado, desnudo y abandonado, injuriado por los hombres, insultado, aparentemente incluso abandonado por Dios. Y recuerda, por sus heridas hemos sido sanados. Pon delante del Señor durante unos momentos aquello que te hace sufrir, aquello que te roba la paz, aquello que te esclaviza, aquello que no te termina de convencer que hay en tu vida. Y contempla al que fue levantado, al que fue exaltado sobre todo. Los mordidos por la serpiente en el desierto contemplaban a esa serpiente de bronce que había sido exaltada y en ella recobraban la salud. Nosotros, los heridos por el pecado, levantamos los ojos al que por nosotros se hizo pecado, al que por nosotros se ofreció como víctima de propiciación, al que por nosotros se entregó para borrar la cuenta de nuestro pecado. Mirad que no habéis sido rescatados con bienes finos, con oro o con plata, sino a precio de la sangre del Cordero inocente.
Belladera aquí rugir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel espíritu, aquella rúa, insuflada sobre aquel hombre hecho de barro, aquel primer Adán, aquel hombre en el que Dios puso el punto de origen de la humanidad. Aquel hombre creado a su imagen y semejanza y al que le dio su propio espíritu, al que insufló su propio aliento. Ahora, ese espíritu es entregado al Padre. Tus manos encomiendo mi espíritu. Es un día recibir de ti. Con ese ejemplo nos enseña Jesús a devolver a Dios lo que es de Dios. ¿Tenemos algo, acaso, que no sea del Señor? Que no le pertenezca al Señor. Contemplar al Señor en la cruz, despojado de todo, absolutamente de todo, ni siquiera ropa para cubrirse. En ese momento también se despoja del espíritu que ha recibido, el desprendimiento de la humanidad de Cristo es absolutamente total. No regatea con el Padre absolutamente en nada. No regatea con aquellos que le conducen hasta la muerte absolutamente
absolutamente nada. Se entrega. Y en el momento final, justo antes de expirar, entrega el espíritu. Y no lo entrega de cualquier manera. Lo hace de un modo solemne, clamando al que es su Padre y entregando lo que ha recibido. Padre, tus manos se encomiendan mi espíritu. Entregamos al Padre todo lo que somos, todo lo que tenemos, hasta lo más íntimo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, el aliento que nos alimenta.